Hola queridos estudiantes, en la clase del día de hoy estudiaremos los compuestos orgánicos nitrogenados, empezando por las aminas. Los compuestos orgánicos nitrogenados son todos aquellos que, aparte de tener los átomos de carbono, hidrógeno u oxígeno, tienen en su estructura también el elemento nitrógeno. Entre ellos encontramos a las aminas, las amidas y nitrilos, que son importantes en la industria y en la medicina. En la tabla podemos observar un resumen sobre estas funciones químicas que contienen nitrógeno, su estructura y su grupo funcional. Las aminas son compuestos orgánicos ternarios que contienen el grupo funcional amino, es decir, NH2, el cual está unido a un alquilo o a un arilo. Con esto queremos decir que el grupo NH2 se va a encontrar unido a cadenas orgánicas. Además, las aminas son bases orgánicas provenientes del amoníaco, donde se sustituyen sus hidrógenos por grupos alquilos o arilos, como se puede observar en la tabla. Las aminas también se pueden clasificar en aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. Esto va a depender del número de grupos sustituyentes unidos al nitrógeno. Para las aminas primarias, como podemos observar, la estructura está formada por el nitrógeno enlazado a dos hidrógenos y a una parte orgánica. Como ejemplo tenemos la metilamina, en la cual el sustituyente orgánico será el grupo metil. Como amina secundaria tenemos al nitrógeno enlazado a dos grupos orgánicos y un solo enlace al hidrógeno. Como ejemplo tenemos a la dimetilamina, donde se observa que el nitrógeno tendrá dos sustituyentes orgánicos, en este caso siendo los grupos metil, y un tercer enlace con el hidrógeno. Como aminas terciarias tenemos el nitrógeno enlazado a tres grupos orgánicos, como por ejemplo está la trimetilamina. Como podemos ver, todos los sustituyentes son grupos orgánicos. Cabe resaltar que el sustituyente R, es decir, el compuesto sustituyente orgánico, puede tener un carácter alifático, es decir, una cadena abierta, o puede ser aromático. También las aminas pueden ser cíclicas, en los casos donde el nitrógeno hace parte del ciclo, como se observa en la imagen. Hablando de la clasificación de las aminas, además existe una cuarta clase de compuestos relacionados que son las sales de amonio, cuaternarias, las cuales se obtienen por sustitución de los cuatro átomos de hidrógeno del catión amonio por radicales alquilos o arilos. Es decir, tenemos el amoníaco, en el cual se observa que el nitrógeno va a presentar dos electrones libres, en donde se va a permitir la unión a otro radical alquilo, y de esta manera al compuesto nitrogenado se le va a generar una carga positiva, el cual le va a permitir hacer enlace con un compuesto aniónico, es decir, de carga negativa, como se representa por la letra X, y de esta manera formar una sal de amonio. Aquí tenemos algunos ejemplos de aminas, las cuales las vamos a clasificar como primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias. La primera será una amina secundaria porque observamos que el nitrógeno está unido a dos carbonos que hacen parte del ciclo. La segunda será una amina terciaria. Observamos que todos los sustituyentes son partes orgánicas. La tercera será una amina primaria, donde se observa que el nitrógeno está unido a dos hidrógenos y un solo hidrógeno ha sido sustituido por una parte orgánica. Y la última será una sal de amonio cuaternaria, por los cuatro enlaces que tiene el nitrógeno, el carácter positivo y la formación de la sal con el anión de bromo. En cuanto a la nomenclatura, las aminas se pueden nombrar de una forma común o según las reglas establecidas por la IUPAC. Las aminas sencillas se nombran por la forma común. Estas se forman agregando el sufijo amina al nombre o nombres de los sustituyentes alquílicos, y de esta manera estos nombres se pueden escribir en una sola palabra, como por ejemplo la metilamina formada por el metil y el grupo amino, la terbutilamina formada por el grupo terbutil unido al grupo amino, la butilamina, que es una cadena de 4 carbonos correspondiente al grupo butil unido al grupo amino, entre otros. Haciendo uso de la nomenclatura establecida por la IUPAC, tenemos algunas reglas. La primera nos dice que las aminas primarias se nombran según la IUPAC como derivados de un hidrocarburo base o cadena principal, y considerando al grupo amino como un sustituyente. Veamos algunos ejemplos. Aquí encontramos la metilamina nombrada desde la forma común, la cual según la IUPAC
se puede llamar como amino metano, haciendo en este caso el grupo amino como sustituyente y la cadena principal sería la cadena orgánica del CH3 representado como metano. Tenemos también la 4-amino 2-metilhexano. Para este caso tenemos en cuenta el orden alfabético en donde se establece la cadena principal formada por la cadena de 6 carbonos y en los carbonos 2 tendremos un sustituyente que es el grupo metil y en el carbono 4 el grupo amino también como sustituyente. Tenemos también la 2-amino 4,5 dietil 3,6 dimetilheptano donde se tiene en cuenta también el orden alfabético tomando la cadena principal la cadena de 6 carbonos con los sustituyentes en el carbono 2 del grupo amino, en el carbono 3 y en el carbono 6 los grupos metil y en los carbonos 4 y 5 los grupos etil. Como segunda regla tenemos que las aminas secundarias y terciarias se pueden nombrar teniendo en cuenta o anteponiendo un prefijo compuesto que tienen los nombres de los grupos alquílicos unidos al nitrógeno, excepto el más largo, junto con la palabra amino y finalmente el nombre del hidrocarburo base o cadena principal. Como por ejemplo aquí tenemos el nitrógeno unido a dos grupos metil, se empezará llamando dimetil amino heptano, tomando la cadena más larga como la cadena principal. Aquí tenemos el 1-dimetilamino, es decir el nitrógeno está unido a dos metiles y como cadena principal se toma el propano, que será representado al final del nombre. También tenemos el 2-dietilamino, observamos que el nitrógeno está unido a dos grupos etiles y luego la cadena principal formada por 5 carbonos, donde en el nombre se tiene en cuenta la posición del nitrógeno del grupo amino, como la posición 2 o el carbono 2, y en el carbono 4 se van a encontrar y en el carbono 4 se va a encontrar otro sustituyente como es el metil, dándole el nombre de 2-dietilamino 4-metilpentano. Otro ejemplo donde tenemos el nitrógeno unido a dos grupos etil y a la vez el nitrógeno está unido a la cadena principal en el primer carbono, por eso empezará su nombre en 1-dietilamino. Se observa también que la cadena principal en el segundo carbono tiene un grupo metil, entonces su nombre seguirá con 2-metil, terminando con la cadena principal que es formada por 4 carbonos, dándole el nombre de butano. Como tercera regla tenemos que las aminas se pueden nombrar como derivados de las alquilaminas o alcanoaminas. Veamos algunos ejemplos. Tenemos en el nombre común la etilamina, que puede ser nombrada también como etán por el grupo orgánico que se encuentra unido a ella, que es el etano, y terminando en la palabra amina. También en este caso tenemos una amina unida a un ciclo, entonces se va a llamar de la forma común ciclopentil, porque es el ciclo formado por 5 carbonos, terminando con la palabra amina, o también ciclopentan amina. Acá tenemos una cadena alifática formada por 5 carbonos y el grupo amina se encuentra como sustituyente en el carbono 2, entonces tendrá el nombre de pen 2 y la amina, o también se puede conocer como pentan 2-amina. Aquí encontramos algunos grupos cíclicos donde la amina hace parte del ciclo, como está la aciridina, el pirrol, la pirrolidina, la piridina y la 2-metilpiridina. En cuanto a la reacción de las aminas, tenemos que esas pueden obtener mediante la alquilación del amoníaco o por la reacción del amoníaco con el alcohol. La más utilizada de estas es la alquilación del amoníaco, la cual consiste en que un halogenuro de alquilo, es decir, un compuesto orgánico con la presencia de un halógeno, representado por X, va a reaccionar con el amoníaco para producir la respectiva amina y una sal. Como ejemplo tenemos el bromuro de propano, que está reaccionando con el amoníaco y va a producir en primer lugar la propanamina, que es una amina primaria, la cual va a tener la posibilidad de reaccionar nuevamente con el halogenuro, es decir, con el bromuro de propano, y va a permitir la sustitución de uno de los dos hidrógenos restantes que acompañan al nitrógeno, formando así la dipropilamina. En cuanto a las propiedades de las aminas, podemos encontrar propiedades físicas y propiedades químicas. En las propiedades físicas, las aminas simples se encuentran en un estado gaseoso
y presentan olores desagradables, semejantes al amoníaco y al pescado putrefacto por la presencia de la trimetilamina. En la descomposición de la carne podemos obtener o se puede producir la 1,4 butanoamida, o también conocida como putrescina, y la 1,5 pentanodiamina, conocida también como cadaverina, las cuales van a generar unos olores también desagradables. Aquí en las imágenes podemos ver las estructuras de la trimetilamina, es el nitrógeno con 3 grupos metilo como sustituyentes, y en la descomposición de la carne vamos a encontrar la putrescina y la cadaverina. También encontramos que las aminas con mayor cantidad de átomos de carbono son líquidas, y a partir de la 12-silamina, es decir, la amina formada por 12 carbonos, se van a encontrar en un estado sólido. Además, el punto de ebullición de las aminas terciarias son inferiores al de las aminas primarias y secundarias, debido a que no poseen enlaces con los puentes de hidrógeno, por lo tanto, va a ser más fácil generar su separación en el cambio de estado. Las aminas son compuestos polares debido a que forman enlaces de puente de hidrógeno, con excepción de las aminas terciarias, ya que en ellas no hay presente enlaces con los hidrógenos. Además, la solubilidad de estos compuestos va disminuyendo a medida que aumenta su masa molar. Aquí observamos la estructura de una amina secundaria, donde encontramos un solo enlace con el hidrógeno, el cual le va a permitir realizar puentes de hidrógenos. Además, tiene electrones libres que le va a dar una polaridad. En cuanto a las propiedades químicas, las aminas están presentes en diversas sustancias importantes para la biorregulación, la neurotransmisión y la defensa de nuestro organismo. Por ejemplo, encontramos la adrenalina, la dopamina, la serotonina, entre otras. En especial la dopamina y la serotonina son aminas que hacen las veces de neurotransmisores que se encuentran en el cerebro. Es importante conocer que los niveles anormales de dopamina se asocian con muchos desórdenes psiquiátricos, incluyendo la enfermedad de Parkinson. La esquizofrenia se debe a la presencia de niveles anormales de serotonina en el cerebro. Como lo mencionamos anteriormente también, las aminas, además por sus características químicas y físicas, van a cumplir unas propiedades o unos comportamientos en el ser humano muy interesantes, como por ejemplo la serotonina, en la que se encuentra asociada con la sensación de bienestar y aumenta cuando nos sentimos importantes. Tenemos también la oxitocina, donde observamos que su estructura es algo compleja, pero va a tener los grupos aminos que la pueden clasificar dentro del grupo funcional amina. Esta es conocida también como la sustancia del apego, es decir, se libera cuando damos un abrazo, una caricia o en un orgasmo. Encontramos también la adrenalina, la cual es la responsable del nerviosismo, produce la sensación de mariposas en el estómago. También tenemos la dopamina, que se relaciona con la búsqueda del placer, es ella la que nos motiva a cumplir nuestras metas. Ya con esta información podemos pasar a realizar algunos ejercicios.